Veo a mi alrededor una generación entera que ha olvidado el arte sagrado de apreciar. Vivimos en un mundo donde todo es inmediato, donde todo es desechable, donde cambiamos de pareja como quien cambia de camisa, donde abandonamos amistades de décadas por malentendidos tontos, donde dejamos morir el amor de nuestros padres bajo el peso de nuestra indiferencia ocupada. Y luego nos preguntamos por qué nos sentimos tan vacíos, por qué nuestros hijos crecen fríos, por qué nadie nos visita cuando estamos enfermos, por qué morimos solos en habitaciones de hospital rodeados de enfermeras que cobran por cuidarnos. La respuesta es simple y dolorosa. Cosechamos lo que sembramos. Si sembramos indiferencia, cosecharemos soledad. Si sembramos olvido, cosecharemos abandono. Y el problema, hermanos míos, no es que no tengamos amor en nuestros corazones. El problema es que vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo para demostrarlo. Vivimos aplazando el abrazo, posponiendo la llamada, retrasando la visita. Y cuando finalmente queremos dar ese paso, nos encontramos frente a una tumba. Permítanme ser brutalmente honesto con ustedes porque los amo demasiado como para endulzarles la verdad. Cada día que pasa sin que le digas a tu madre cuánto la amas es un día perdido para siempre. Cada noche que te vas a dormir sin abrazar a tu esposa o tu esposo con verdadera ternura es una oportunidad desperdiciada que nunca volverá. Cada vez que pasas de largo frente a tu padre anciano sin sentarte a escuchar sus historias repetidas es un tesoro que estás tirando a la basura. Porque llegará el día, tan seguro como que el sol sale cada mañana, en que darías tu vida entera por tener 5 minutos más con ellos. Llegará ese día en que pagarías cualquier precio por escuchar una vez más su voz, por sentir una vez más su mano en la tuya, por decirles todo lo que callaste cuando aún había tiempo. Y ese día, hermanos, será el más amargo de tu existencia. Porque comprenderás que el cielo te dio 1000 oportunidades y las desperdiciaste todas corriendo tras cosas que no importan, persiguiendo sueños vacíos, alimentando tu ego insaciable mientras dejabas morir de hambre a los corazones que te amaban de verdad. Cristo nos dice en el Evangelio de San Mateo, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta cada día su propio mal. Y sin embargo nosotros vivimos exactamente al revés. Nos afanamos tanto por el mañana que olvidamos vivir el hoy. Planeamos vacaciones para el próximo año, mientras ignoramos a quien está sentado a nuestro lado en este momento. Ahorramos para una vejez que tal vez nunca llegue, mientras somos avaros con nuestro tiempo y nuestro cariño hoy. Trabajamos como esclavos para darles a nuestros hijos un futuro mejor, pero les negamos lo único que realmente necesitan de nosotros, nuestra presencia, nuestra atención, nuestro amor manifestado, no en regalos caros, sino en tiempo de calidad. Y cuando todo se desmorona, cuando la muerte toca nuestra puerta, nos damos cuenta de que construimos castillos de arena mientras descuidábamos los cimientos de piedra que sostienen una vida con sentido. Hoy quiero que hagamos juntos un viaje al corazón de lo que significa realmente apreciar a quien nos ama. No es un viaje fácil porque nos obliga a mirarnos en el espejo y reconocer cuántas veces hemos fallado, cuántas veces hemos dado por sentado el amor que otros nos ofrecen, cuántas veces hemos sido ingratos, ciegos, sordos al dolor de quienes nos rodean. Pero es un viaje necesario, urgente, vital. Porque si no lo hacemos ahora, si seguimos posponiendo esta conversación con nosotros mismos, llegaremos al final de nuestros días cargando un peso de remordimientos que ninguna penitencia podrá aliviar. Así que respira hondo, abre tu corazón y déjame guiarte por este camino de redescubrimiento del amor verdadero. Ese amor que se demuestra hoy, que se vive ahora, que no espera mañana porque sabe que mañana puede no existir. Déjame contarte algo que vi con mis propios ojos hace años y que marcó mi sacerdocio para siempre. Era una tarde de invierno, fría y gris como tantas aquí en Madrid. Me llamaron urgentemente al hospital porque un hombre estaba muriendo y había pedido confesión. Cuando llegué encontré a un señor de unos 70 años, demacrado por el cáncer, con apenas unas horas de vida. Pero lo que me partió el alma no fue verlo morir, sino ver que estaba completamente solo. Ningún familiar, ningún amigo, solo una enfermera que entraba cada media hora a revisar las máquinas. Me senté junto a él, tomé su mano y le pregunté si tenía familia. Me dijo que sí, que tenía 3 hijos y varios nietos. Le pregunté si sabían que estaba muriendo. Me dijo que sí, que los había llamado, pero que todos estaban muy ocupados, que vendrían cuando pudieran. Hermanos, ese hombre murió esa misma noche en mis brazos, sin ver a ninguno de sus hijos.
Y yo lloré por él. Lloré por esos hijos que llegarían al día siguiente con sus excusas, con su culpa, con su arrepentimiento tardío. Lloré porque sabía que cargarían con ese peso el resto de sus vidas. ¿Sabes qué me confesó ese hombre antes de morir? Me dijo que él había sido igual con su propio padre. Me dijo que cuando su padre estaba enfermo, él también estaba siempre demasiado ocupado con su trabajo, con sus proyectos, con su vida importante. Me dijo que su padre había muerto esperándolo y que él llegó al funeral, no a la despedida. Y ahora, décadas después, Dios le estaba mostrando el otro lado de la moneda. Estaba experimentando en carne propia el dolor que él había causado. ¿Entienden lo que esto significa, hermanos? Significa que hay patrones de desamor que se repiten generación tras generación hasta que alguien tiene el valor de romperlos. Significa que si tú no aprendes a apreciar hoy a quien te ama, tus hijos aprenderán de ti esa misma indiferencia y la usarán contigo mañana. Significa que la frialdad que siembras hoy la cosecharás multiplicada en tu propia vejez. Es una ley espiritual tan real como la gravedad. No puedes escapar de ella. O la cambias ahora o la sufres después. Hay algo que he notado en todos estos años de sacerdocio, algo que se repite una y otra vez en las historias de dolor que escucho. La gente no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Es una verdad tan antigua como el ser humano, tan repetida en la escritura que da vergüenza que sigamos cayendo en la misma trampa. Pensamos que nuestros seres queridos estarán siempre ahí, disponibles, esperándonos, perdonando una vez más nuestra ausencia, nuestra falta de cariño, nuestras palabras ásperas. Y ellos aguantan, aguantan porque nos aman, aguantan porque tienen fe en que algún día cambiaremos, aguantan hasta que un día su corazón se cansa, se endurece o simplemente deja de latir. Y entonces nosotros, que estuvimos dormidos todo ese tiempo, despertamos sobresaltados gritando que no es justo, que necesitábamos más tiempo, que ahora sí íbamos a cambiar, pero ya es tarde. El tiempo que Dios nos dio se agotó mientras nosotros lo desperdiciábamos en tonterías. Mira a tu alrededor ahora mismo. ¿Quién está en tu vida que te ama de verdad? No hablo de conocidos, no hablo de amistades superficiales, no hablo de relaciones de conveniencia. Hablo de esas personas que darían la vida por ti, que rezan por ti cada noche, que se preocupan cuando no contestas el teléfono, que recuerdan tu cumpleaños no porque Facebook se lo recuerde, sino porque llevas grabado en su corazón. ¿Cuántas personas así tienes? Si tienes aunque sea una, eres millonario. Si tienes dos o tres, eres más rico que todos los magnates del mundo juntos. Porque el verdadero amor, ese que no pide nada a cambio, ese que permanece incluso cuando tú fallas, ese que te abraza en tus peores momentos, ese amor es el tesoro más grande que existe sobre la faz de la tierra. Es un reflejo del amor de Dios mismo. ¿Y tú qué haces con ese tesoro? ¿Lo cuidas como el diamante que es? ¿O lo dejas olvidado en un cajón mientras persigues piedras de colores que brillan pero no valen nada? Permíteme decirte algo más, algo que tal vez te duela pero que necesitas escuchar. Cada vez que desprecias el amor de alguien, cada vez que das por sentado su cariño, cada vez que ignoras sus llamadas porque tienes cosas más importantes que hacer, estás escupiendo en la cara de Dios. Sí, así de fuerte te lo digo. Porque Dios pone ángeles en forma humana en tu camino, te regala corazones que laten por ti, te bendice con almas que te aman sin merecerlo tú, y tú los tratas como si fueran estorbos. Primera de Juan nos dice claramente, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No puedes decir que amas a Dios si desprecias a quienes Él ha puesto en tu vida para amarte. Tu madre, tu padre, tu esposa, tu esposo, tus hijos, ese amigo fiel, son sacramentos del amor de Dios para ti. Y cuando los ignoras, cuando los hieres, cuando dejas que se marchiten esperándote, estás rechazando el amor mismo de Dios. Ahora bien, quiero que entiendas algo fundamental. Apreciar no es simplemente sentir cariño en el corazón. No es suficiente con saber internamente que amas a alguien. El amor que no se demuestra no existe. Es como la fe sin obras, que está muerta según nos enseña Santiago. Puedes tener todos los sentimientos del mundo guardados en tu pecho, pero si esa persona nunca los ve, nunca los siente, nunca los experimenta en acciones concretas. Entonces, para efectos prácticos es como si no existieran. ¿Cuántas veces he escuchado en funerales a gente decir, pero si yo lo quería mucho, él sabía que yo lo amaba? No, hermano, no lo sabía. Porque tú nunca se lo dijiste, nunca lo abrazaste, nunca dedicaste tiempo a estar con él, nunca hiciste ese pequeño sacrificio que para ti era nada, pero para él hubiera sido todo. El amor se demuestra o no es amor.
es solo un sentimiento egoísta que te hace sentir bien a ti, pero no beneficia en nada al otro. ¿Sabes cuál es una de las quejas más comunes que escucho de las personas mayores? Mis hijos nunca tienen tiempo para mí. Me lo dicen con lágrimas en los ojos, con una tristeza tan profunda que me parte el alma. Y cuando hablo con esos hijos, ¿sabes qué me dicen? Padre, es que mi trabajo es muy demandante. Es que tengo que llevar a los niños a sus actividades. Es que mi esposa necesita ayuda con la casa. Es que estoy cansado. Excusas, montañas de excusas que en el fondo solo esconden una verdad terrible. Has decidido que otras cosas son más importantes que las personas que te dieron la vida. Has decidido que tu comodidad, tu carrera, tu tiempo libre, tus hobbies son más valiosos que una tarde con quien te cambió los pañales cuando eras bebé, quien pasó noches en vela cuidándote cuando estabas enfermo, quien trabajó hasta los huesos para darte educación, quien sacrificó sus propios sueños para que tú pudieras cumplir los tuyos. Y lo llamas estar ocupado. Yo lo llamo ingratitud, yo lo llamo egoísmo, yo lo llamo pecado. Déjame preguntarte algo directamente. Si tu madre, tu padre, tu esposa o tu esposo murieran mañana, ¿podrías decir con la mano en el corazón que les demostraste suficiente amor? ¿Podrías dormir tranquilo sabiendo que hiciste todo lo posible por hacerlos felices? ¿O te despertarías cada día con el remordimiento de las palabras que no dijiste, de los abrazos que negaste, del tiempo que nunca dedicaste? Piénsalo bien, no me des una respuesta automática, siéntate realmente a reflexionar sobre esto. Porque te aseguro que si la respuesta es no, si hay culpas que cargar, si hay deudas de amor pendientes, todavía estás a tiempo de cambiar eso, pero solo si actúas hoy, solo si dejas de leer esto y te levantas a hacer algo concreto, una llamada, una visita, un abrazo, unas palabras sinceras de aprecio, un perdón que has estado negando, una reconciliación que has estado evitando hoy, ahora, sin excusas, sin postergaciones, porque mañana literalmente puede ser demasiado tarde. Recuerdo un caso que me marcó profundamente hace unos años. Una mujer de unos 45 años vino a verme destrozada. Me contó que había pasado los últimos 15 años peleada con su madre por una tontería, por un malentendido en la repartición de una herencia. 15 años sin hablarse, sin verse, 15 años de orgullo estúpido que las mantuvo separadas. Y ahora su madre había tenido un derrame cerebral y estaba en coma. Los médicos no le daban esperanzas. Esta mujer me decía entre sollozos: padre, daría todo lo que tengo, vendería mi casa, mi carro, todo, solo por tener 5 minutos más con ella para pedirle perdón, para decirle que la amo, para abrazarla una vez más. Le pregunté: ¿y por qué esperaste 15 años? ¿Por qué no lo hiciste cuando ella estaba consciente, cuando podía escucharte, cuando podía responderte? Y me miró con esos ojos llenos de arrepentimiento y me dijo algo que nunca olvidaré. Porque pensé que tenía razón, padre, porque mi orgullo era más importante que mi madre. Hermanos, esa es la tragedia de nuestra generación. Valoramos más tener razón que tener amor. Preferimos ganar discusiones que mantener relaciones. Elegimos el orgullo sobre la familia. Esta mujer finalmente pudo estar junto a su madre, le habló aunque ella no podía responder, le pidió perdón, lloró sobre su cama de hospital, pero nunca supo si su madre la escuchó, nunca supo si su madre la perdonó, nunca pudo tener ese abrazo reconciliador que su alma necesitaba. Su madre murió 3 días después sin recuperar la conciencia, y ahora esta mujer carga con una herida que nunca sanará completamente. Podrá aprender a vivir con ella, Dios mediante, podrá encontrar paz en la misericordia divina, pero siempre, siempre habrá en su corazón ese vacío de lo que pudo ser y no fue. ¿Entienden ahora por qué les hablo con tanta urgencia? ¿Entienden por qué no puedo ser suave con este tema? Porque he visto demasiado dolor innecesario, demasiadas lágrimas que pudieron evitarse, demasiados remordimientos que destrozaron vidas. Y no quiero que tú seas el próximo, no quiero que tú seas quien llegue a mi oficina dentro de un mes, de un año, llorando por lo que no hiciste cuando podías. Hay un versículo en Eclesiastés que siempre me viene a la mente cuando pienso en este tema. Hay un tiempo para todo y un tiempo para cada asunto bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Pero hermanos, lo que Salomón no nos dice
y que la vida nos enseña dolorosamente es que nosotros no controlamos cuándo llega ese tiempo de morir, ese tiempo final. Asumimos que tendremos décadas por delante, que hay años de sobra para arreglar las cosas, para sanar heridas, para demostrar amor. Pero la muerte no avisa, no pide permiso, no espera que estés listo. Llega cuando quiere y cuando llega, el tiempo de abrazar se acabó para siempre. Por eso el tiempo de abrazar es siempre ahora. El tiempo de decir te amo es siempre hoy. El tiempo de apreciar es siempre el presente porque es lo único que realmente tenemos. Ahora quiero hacerte una pregunta que tal vez te incomode, pero que es necesaria para tu crecimiento espiritual. ¿Eres de esas personas que creen que demostrar cariño abiertamente es signo de debilidad? ¿Eres de los que piensan que los abrazos, los te amo, las muestras de afecto son cursilerías innecesarias? ¿Vienes de una familia donde nunca se expresaban emociones, donde el amor se daba por supuesto pero nunca se verbalizaba, donde había comida en la mesa pero nunca abrazos en la sala? Si es así, déjame decirte algo con todo respeto, esa es una mentira del enemigo que te está robando lo más hermoso de la vida. Dios no nos creó para ser robots que cumplen funciones. Nos creó para amar y ser amados, para conectar profundamente con otros seres humanos, para experimentar la ternura, la vulnerabilidad, la intimidad emocional. Cuando reprimes todo eso porque crees que es debilidad, lo único que logras es construir un muro entre tú y las personas que amas, un muro que con el tiempo se hace tan alto y tan grueso que ya no puedes cruzarlo aunque quisieras. He conocido a muchos hombres, especialmente de tu generación, que fueron criados con esa mentalidad de que los hombres no lloran, no abrazan, no dicen te quiero, y ahora en su vejez están completamente solos. Sus hijos los visitan por obligación, no por amor, porque nunca aprendieron de ellos lo que es el cariño genuino. Sus esposas están a su lado por compromiso, no por pasión, porque el matrimonio se volvió una convivencia fría donde comparten casa pero no corazón. Y estos hombres, en sus momentos de honestidad, me confiesan que hubieran dado cualquier cosa por haber sido diferentes, por haber abrazado más, por haber dicho más veces te amo, por haber llorado juntos en lugar de sufrir cada uno en su rincón. No cometas ese error. No llegues al final de tu vida dándote cuenta de que cambiaste amor verdadero por una imagen de dureza que al final no le importa a nadie. La verdadera fortaleza está en atreverse a ser vulnerable, en tener el coraje de demostrar tus sentimientos, en ser lo suficientemente valiente para decir te necesito o gracias por estar en mi vida. También quiero hablarles a las mujeres que me escuchan, especialmente a las madres. Sé que muchas de ustedes están cansadas, agotadas, de dar y dar sin recibir mucho a cambio. Sé que hay momentos en que sienten que su familia les da por sentadas, que nadie aprecia todo lo que hacen, los sacrificios que realizan día tras día, y tienen razón en sentirse así. Pero déjenme decirles algo importante. Ustedes tampoco deben dar por sentado el amor que reciben, aunque sea imperfecto. Ese esposo que tal vez no es muy expresivo, pero que trabaja todos los días para sostener el hogar, aprécienlo. Esos hijos que tal vez son desagradecidos ahora, pero que las aman más de lo que saben expresar, aprécienlos. Porque el resentimiento es un veneno que mata el alma. Si vives guardando cuenta de todo lo que das y todo lo que no recibes, terminarás amargada, sola emocionalmente, aunque estés rodeada de gente. El amor verdadero no lleva cuentas. Da porque el dar mismo es su recompensa. Aprecia lo que tienes, no lo que te falta. Y a todos, hombres y mujeres por igual, déjenme decirles esto. Cada persona que te ama es un regalo temporal de Dios. Temporal. Escuchen bien esa palabra. No son posesiones eternas. Son préstamos divinos que debemos cuidar, valorar, apreciar cada día como si fuera el último, porque literalmente puede serlo. Cuando Dios te da el privilegio de ser amado por alguien, te está diciendo, mira, te confío este corazón, cuídalo, valóralo, hazlo feliz mientras puedas. ¿Y nosotros qué hacemos? Lo maltratamos con nuestra indiferencia, lo herimos con nuestra negligencia, lo damos por sentado como si fuera algo que nos debieran. Y luego, cuando Dios se lo lleva, porque todo lo que nace también muere, nos rebelamos, nos enojamos, preguntamos por qué. La verdadera pregunta no es por qué se lo llevó, sino qué hiciste tú con el tiempo que te lo dio. ¿Lo amaste bien? ¿Le demostraste cada día cuánto lo valorabas? ¿O lo desperdiciaste pensando que siempre estaría ahí? Quiero compartir contigo ahora una verdad que tal vez te sorprenda. Apreciar a quien te ama no solo es un acto de bondad hacia esa persona, es también un acto de inteligencia espiritual para tu propio bien.
Porque cuando valoras y cuidas las relaciones que tienes, cuando inviertes tiempo y energía en mantener vivos los lazos de amor, estás construyendo una red de sostén para tu propia vida. Estás creando un refugio para tus propias tormentas. Estás sembrando semillas que darán fruto cuando tú las necesites. Nadie puede vivir solo. No fuimos creados para la soledad. Fuimos creados para la comunión, para la familia, para la amistad profunda. Y si destruyes esas conexiones por negligencia, por egoísmo, por orgullo, llegarás a un punto en tu vida donde necesitarás ayuda, consuelo, compañía, y no habrá nadie ahí. No porque no existieran personas que podían amarte, sino porque tú las alejaste con tu frialdad. Cosechas lo que siembras. Es una ley inmutable. Piensa en esto. Cuando estás enfermo, ¿quién está a tu lado? Cuando fracasas en algo importante, ¿quién te consuela? Cuando tienes un éxito y quieres celebrar, ¿con quién lo compartes? La respuesta es siempre la misma, con quienes te aman de verdad. No con tus colegas de trabajo que desaparecerán cuando te jubiles. No con tus conocidos de las redes sociales que son solo píxeles en una pantalla. No con tu cuenta bancaria que no puede darte un abrazo, sino con esa familia que has construido, con esos amigos verdaderos que has cultivado, con esas personas que se han quedado a tu lado a pesar de todo. Ellos son tu verdadera riqueza. Ellos son lo único que realmente importará cuando estés en tu lecho de muerte. Nadie, absolutamente nadie, llega al final de su vida deseando haber trabajado más horas o ganado más dinero. Todos, sin excepción, desean haber amado más, haber estado más presentes, haber valorado más a las personas importantes. No cometas el error de aprenderlo cuando ya sea tarde. Déjame hablarte ahora de algo que veo con tristeza en muchas familias modernas. La tecnología, que debería acercarnos, nos está alejando. ¿Cuántas veces he visto familias completas sentadas en una mesa, cada uno mirando su teléfono, sin hablarse, sin mirarse a los ojos, sin compartir realmente? Padres que en lugar de jugar con sus hijos están revisando emails del trabajo. Esposos que en lugar de conversar con sus esposas están viendo videos tontos en internet. Hijos que en lugar de escuchar las historias de sus abuelos están chateando con desconocidos. Y todos creen que están conectados porque tienen 1000 amigos en Facebook, pero en realidad están más solos que nunca. La verdadera conexión, hermanos, requiere presencia, requiere atención plena, requiere mirarse a los ojos, escucharse de verdad, estar ahí no solo físicamente, sino mentalmente y emocionalmente. Cuando estás con alguien que amas, deja el teléfono, apágalo si es necesario. Dale a esa persona el regalo más valioso que tienes, tu tiempo y tu atención completa, porque eso es apreciar. Eso es decir, con hechos, tú eres más importante para mí que cualquier otra cosa en este momento. ¿Y sabes qué es lo más irónico? La gente dice que no tiene tiempo para estar con sus seres queridos, pero tiene horas para ver series, para navegar en redes sociales, para hacer 1000 cosas que en el fondo no importan. El problema no es falta de tiempo, el problema es falta de prioridades correctas. Tienes tiempo para lo que consideras importante, punto. Si tu madre no es importante, encontrarás excusas para no visitarla. Si tu esposa no es importante, encontrarás razones para no salir con ella. Si tus hijos no son importantes, encontrarás justificaciones para estar siempre ocupado. Pero si de verdad valoras a estas personas, si de verdad las aprecias, encontrarás tiempo aunque no lo haya. Cancelarás otras cosas, sacrificarás otras actividades, porque entenderás que nada es más urgente que cultivar el amor de quienes más importan. Es una cuestión de valores, de prioridades, de entender qué es lo que realmente hace que una vida valga la pena. San Agustín dijo algo hermoso que siempre recuerdo: ama y haz lo que quieras, pero entiéndelo bien. No está diciendo que el amor justifica cualquier cosa. Está diciendo que si verdaderamente amas, tus acciones naturalmente serán buenas, porque el amor verdadero siempre busca el bien del otro. Si amas a tu madre, naturalmente querrás visitarla, hacerla feliz, cuidarla en su vejez. Si amas a tu esposa, naturalmente querrás ser fiel, detallista, presente. Si amas a tus hijos, naturalmente querrás darles tiempo, educación, buenos ejemplos. El problema es que muchos confunden amor con sentimiento. Dicen yo amo, pero sus acciones demuestran lo contrario. El amor real es un verbo, no un sustantivo. Es algo que haces, no algo que sientes pasivamente. Y parte fundamental de ese hacer es apreciar, valorar, demostrar constantemente que esa persona es importante para ti. No solo decirlo, demostrarlo cada día.
de mil formas pequeñas y grandes. Ahora déjame llevarte más profundo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan difícil para nosotros apreciar lo que tenemos? La respuesta está en el pecado original, en esa herida que todos llevamos y que nos hace ser ingratos por naturaleza. Adán y Eva lo tenían todo en el paraíso, literalmente todo, y aún así quisieron más. No apreciaron lo que tenían. Fijaron su mirada en lo único que no podían tener y lo perdieron todo. Nosotros somos exactamente iguales. Tenemos salud y no la valoramos hasta que enfermamos. Tenemos familia y no la apreciamos hasta que la perdemos. Tenemos amor y lo damos por sentado hasta que se agota. Es la condición humana caída. Siempre mirando lo que falta, nunca agradeciendo lo que hay. Siempre comparándonos con quien tiene más. Nunca siendo agradecidos por lo que tenemos. Y esa ingratitud, hermanos, es veneno puro para el alma. Es la raíz de toda infelicidad. Porque nunca, nunca estarás satisfecho si no aprendes a apreciar lo que ya tienes. La gratitud es una virtud que se cultiva. No nace sola. Requiere práctica consciente, esfuerzo deliberado. Cada noche antes de dormir, deberías hacer un examen de conciencia sencillo. ¿A quién tengo que agradecer hoy? ¿Quién hizo algo por mí que yo di por sentado? ¿A quién no le demostré el aprecio que merece? Y al día siguiente, corregir, llamar a esa persona, agradecerle, demostrarle que fue importante. Parece simple, ¿verdad? Y lo es, pero requiere humildad. Requiere reconocer que no eres autosuficiente, que necesitas de otros, que tu vida es posible gracias al amor y la ayuda de muchas personas. El orgullo nos hace creer que todo lo logramos solos, que no le debemos nada a nadie. La humildad nos muestra la verdad, que somos interdependientes, que nos necesitamos unos a otros, que cada acto de amor que recibimos es un regalo inmerecido que debe ser atesorado y correspondido. Permíteme preguntarte algo personal. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu madre gracias por todo lo que has hecho por mí? ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tu padre solo porque sí, sin necesidad de una ocasión especial? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa o esposo, qué bendición es tenerte en mi vida? Si no puedes recordar, o si hace mucho tiempo, hermano mío, tienes una deuda pendiente. Y esa deuda no se paga con dinero, con regalos caros, con cenas en restaurantes lujosos. Se paga con tiempo, con palabras sinceras, con gestos de ternura, con presencia real. Las personas que te aman no quieren tus cosas, quieren tu corazón. Quieren saber que son importantes para ti. Quieren sentir que su amor es apreciado, valorado, correspondido. Y eso solo se logra de una manera, demostrándolo constantemente, no dándolo por hecho. Escucha esta historia que me contó un amigo sacerdote hace años. Un hombre muy rico, dueño de varias empresas, tuvo un infarto masivo a los 50 años. Sobrevivió de milagro. Cuando despertó en el hospital, lo primero que preguntó fue por su familia. Le dijeron que su esposa y sus hijos estaban en la sala de espera. Pidió verlos. Cuando entraron, él, desde su cama, rodeado de tubos y máquinas, empezó a llorar como un niño y a pedirles perdón. Les dijo que había pasado 30 años construyendo un imperio empresarial, trabajando 18 horas al día, viajando constantemente, pensando que les estaba dando lo mejor al darles dinero y comodidades, pero se dio cuenta, mirando a la muerte cara a cara, que les había robado lo único que realmente importaba: su presencia, su tiempo, su amor manifestado en momentos compartidos. Sus hijos prácticamente habían crecido sin padre, su esposa había vivido décadas como una viuda con marido vivo, y todo ¿para qué? Para tener casas que nadie disfruta, coches que nadie usa, dinero que no compra el tiempo perdido. Este hombre afortunadamente tuvo una segunda oportunidad. Vendió la mayoría de sus negocios, se quedó con lo suficiente para vivir bien, pero no para esclavizarse, y dedicó los siguientes 20 años de su vida a recuperar lo perdido. Viajó con su esposa, conoció realmente a sus hijos y nietos, estuvo presente en cumpleaños y graduaciones, se convirtió en el padre y el esposo que debió haber sido desde el principio, y me dijo algo que nunca olvidaré. Padre, estuve a punto de morir siendo rico en dinero, pero pobre en amor. Ahora tengo menos dinero, pero soy el hombre más rico del mundo porque mi familia me ama y yo los amo y nos lo demostramos cada día. Hermanos, no todos tienen la suerte de recibir esa advertencia, ese infarto que funciona como campana de alarma. La mayoría de la gente muere en su error, se da cuenta demasiado tarde. Tú tienes la oportunidad de aprender de las lecciones de otros sin tener que pasar por el sufrimiento. Aprovéchala.
cambia hoy. Pero aquí viene algo importante que debo decirte y quiero que lo escuches bien porque es crucial. Apreciar a quien te ama no significa permitir que te maltraten. No significa quedarte en relaciones tóxicas o abusivas por gratitud mal entendida. Hay una diferencia enorme entre amor verdadero y dependencia emocional, entre aprecio y sumisión enfermiza. Si alguien te ama, de verdad, te respeta, te cuida, te hace crecer, te ayuda a ser mejor persona, eso es lo que debes apreciar y cultivar. Pero si alguien te manipula usando el disfraz del amor, te controla, te humilla, te daña física o emocionalmente, eso no es amor. Eso es posesión, es enfermedad, es pecado. Y tu obligación como hijo o hija de Dios es proteger tu dignidad. Puedes perdonar, puedes rezar por esa persona, pero no estás obligado a permanecer en una situación destructiva. Dios no te llama a ser mártir de relaciones enfermas. Te llama a amar saludablemente, a construir vínculos que reflejen su amor, que es tierno pero también firme, misericordioso pero también justo. Dicho esto, la inmensa mayoría de las veces, el problema no es que estemos siendo maltratados, sino que somos nosotros quienes no valoramos el amor sincero que recibimos. Ese es el problema del que te hablo hoy. La pandemia de ingratitud, de dar por sentado, de apatía emocional que está matando familias enteras. Y la solución, hermanos, empieza por un acto de voluntad personal. Decides desde hoy que vas a ser diferente, que vas a ser de esas personas que saben agradecer, que demuestran cariño, que están presentes, que valoran. No esperes a sentirte inspirado, no esperes el momento perfecto. Hazlo ahora, aunque te cueste, aunque te dé vergüenza, aunque sea incómodo, porque el amor verdadero no se trata de hacer lo fácil o lo cómodo. Se trata de hacer lo correcto, lo necesario, lo que construye en lugar de destruir. Mira, voy a ser muy práctico contigo. Después de escuchar esto, después de que termine esta reflexión, quiero que hagas algo concreto. Levanta el teléfono y llama a alguien que te ama. Puede ser tu madre, tu padre, tu hermano, tu hijo, tu esposa, tu mejor amigo. Llámalo y dile algo simple pero poderoso. Solo quería decirte que te aprecio. Gracias por estar en mi vida. Gracias por amarme. Perdóname si no te lo he demostrado suficiente, pero quiero que sepas que eres muy importante para mí. Eso es todo. No necesitas un discurso elaborado. No necesitas esperar una ocasión especial. Solo necesitas sinceridad y valentía. Y te garantizo que esa simple llamada puede cambiar el día de esa persona. Puede cambiar tu relación con ella. Puede iniciar una transformación en tu forma de relacionarte. Los grandes cambios siempre empiezan con pequeños pasos. Y este pequeño paso puede ser el inicio de una vida completamente diferente para ti. Ahora, sé que algunos de ustedes están pensando, padre, pero es que mi relación con esa persona está rota. Hemos peleado, hay resentimientos, no es tan fácil. Tienes razón, no es fácil, pero es necesario. Cristo nos dice en Mateo, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que tu relación con Dios está directamente conectada con tus relaciones humanas. No puedes estar bien con Dios si estás mal con tu familia. No puedes ofrecer oraciones sinceras si tienes el corazón lleno de rencor hacia quien te ama. La reconciliación es urgente, es prioritaria. Y a menudo requiere que tú des el primer paso, aunque no haya sido tú quien empezó el conflicto, porque el orgullo dice que pida perdón primero el que se equivocó. Pero el amor dice, yo daré el primer paso porque la relación es más importante que mi ego. ¿Sabes cuál es uno de los mayores arrepentimientos de las personas en su lecho de muerte? Investigadores que han estudiado esto coinciden. La gente lamenta los conflictos que nunca resolvió, las palabras de perdón que nunca dijo, las reconciliaciones que nunca buscó, mueren con el dolor de relaciones rotas que pudieron haber sido sanadas. No permitas que eso te pase. Si hay alguien en tu vida con quien estás peleado, con quien no hablas hace meses o años por algún malentendido, traga tu orgullo y busca la reconciliación. Tal vez la otra persona responda bien, tal vez no. Eso ya no depende de ti. Tu responsabilidad es intentarlo. Tu responsabilidad es ofrecer la rama de olivo.
Porque si esa persona muere mañana, al menos podrás decir, lo intenté, tendí la mano, ofrecí mi corazón. Pero si no lo haces, vivirás el resto de tu vida con el que hubiera pasado si. Y esa es una tortura emocional innecesaria. Hermanos, permítanme ser claro en algo más. Apreciar a quien te ama también significa defenderlos, honrarlos, hablar bien de ellos. ¿Cuántas veces he escuchado a gente quejarse de sus padres, de sus esposos, de sus hijos, con extraños, en público, humillándolos? Eso es traición, es falta de respeto, es pecado contra el amor. Si tienes problemas con alguien, háblalo con esa persona directamente, busca ayuda de un consejero o un sacerdote si es necesario, pero nunca, nunca exhiba sus defectos ante el mundo como si fuera entretenimiento. Tu familia no es material para tus chistes. Tu esposa no es tema de conversación para que tus amigos se rían de ella. Tus padres no son personajes de tus historias graciosas sobre lo ridículos que son. Son seres humanos con dignidad que merecen tu respeto y tu protección. Cuando hablas mal de quien te ama, estás apuñalándolo por la espalda. Y esas heridas dejan cicatrices profundas. Por el contrario, cuando hablas bien de las personas que amas, cuando las honras públicamente, cuando defiendes su nombre, cuando no están presentes, estás construyendo algo hermoso. Estás creando una cultura de respeto y amor en tu entorno. Estás enseñando a otros, especialmente a tus hijos, cómo se trata a las personas importantes. Tus hijos aprenderán a tratar a su futura esposa o esposo de la manera en que ven que tú tratas al tuyo. Aprenderán a tratar a sus futuros padres ancianos de la manera en que ven que tú tratas a los tuyos. Eres un modelo, te guste o no. Y tus acciones de hoy están programando la forma en que serás tratado mañana. Siembra respeto y cosecharás respeto. Siembra deshonra y cosecharás abandono. No hay escape de esta ley espiritual. Ahora quiero tocar un punto delicado pero importante. Algunos de ustedes han perdido ya a esas personas que los amaban. Tu madre ya murió, tu padre ya no está, ese amigo fiel ya se fue. Y vives con el peso del remordimiento pensando en todo lo que pudiste hacer y no hiciste. Primero déjame decirte algo. Dios es misericordioso. Él conoce tu corazón. Él sabe que si hubieras sabido que el tiempo se acabaría, habrías actuado diferente. No te condenes eternamente por errores del pasado. Aprende de ellos, sí. Llora por ellos si necesitas, sí. Pero luego levántate y honra la memoria de esas personas viviendo diferente de ahora en adelante. Aprecia a quienes todavía tienes. Demuéstrales el amor que no pudiste demostrar a quien ya se fue. Esa es la mejor forma de honrar a los muertos, aprender de su ausencia a valorar a los vivos. Y reza por ellos, pide misas por sus almas, haz obras de caridad en su nombre. El amor no termina con la muerte, la comunión de los santos es real. Tus buenas obras todavía pueden beneficiar a quienes ya partieron. Pero si todavía tienes la bendición de tener vivas a esas personas que te aman, no esperes ni un minuto más. La separación de Dios no es un evento dramático en la mayoría de los casos, hermanos. No es como encender y apagar una luz. Es más bien como irse alejando lentamente de la orilla del mar mientras la corriente te arrastra sin que te des cuenta. Un día despiertas y ya no reconoces el paisaje de tu propia alma. Permítanme ser completamente honesto con ustedes hoy, porque este tema me duele profundamente en el corazón. He enterrado a personas que murieron con todo el dinero del mundo, pero con el alma vacía. He consolado a matrimonios destruidos porque pusieron sus carreras, sus pasiones o incluso sus hijos antes que a Dios. He escuchado las confesiones desgarradoras de aquellos que, después de años de buscar la felicidad en todo menos en el Creador, finalmente se dan cuenta de que han estado corriendo en la dirección equivocada. Lo que quiero compartir con ustedes hoy no es teoría teológica abstracta, es la realidad cruda y transformadora de lo que sucede cuando nos separamos de Dios y, más importante aún, cómo podemos regresar a casa. Cuando decides vivir sin Dios, lo primero que pierdes es el sentido de tu propia identidad. Y esto, hermanos, es devastador de maneras que quizás nunca imaginaron. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, dice el Génesis, pero ¿qué significa eso realmente? Significa que nuestra identidad más profunda, nuestro verdadero yo, está enraizado en esa relación divina. Cuando cortamos esa conexión, es como arrancar una planta de la tierra donde nació. La planta puede sobrevivir un tiempo con agua en un vaso, puede incluso parecer viva, pero nunca florecerá, nunca dará fruto, porque está desconectada de su fuente de vida. He conocido a personas
increíblemente exitosas, con doctorados, empresas prósperas, familias admiradas desde fuera, que me han dicho con lágrimas, Padre, no sé quién soy. ¿Y cómo van a saberlo si han construido su identidad sobre cimientos de arena, sobre logros temporales, sobre la aprobación de otros, sobre placeres efímeros? San Agustín, ese gran doctor de la iglesia que antes de su conversión probó todos los placeres y filosofías del mundo, escribió algo que me estremece cada vez que lo leo. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Fíjense en esa palabra, inquieto. No dice triste necesariamente, dice inquieto. Es esa sensación de que algo no está bien, de que falta algo, de que por más que corras, por más que acumules, por más que logres, siempre hay un hueco que no se llena. Esa inquietud es en realidad la voz de Dios llamándote de regreso. Es tu alma recordándote que fuiste hecho para algo más grande que esta vida material. Cuando te separas de Dios, comienzas a buscar tu identidad en cosas que cambian constantemente: tu trabajo, tu cuerpo, tus logros, las opiniones de los demás. Y así te conviertes en un barco sin ancla, sacudido por cada ola, cambiando de rumbo con cada viento. Te vuelves esclavo de las tendencias, de las opiniones, de tus propios miedos. He visto a hombres de 50 años comportarse como adolescentes inseguros, cambiando de pareja, de estilo de vida, de amistades, buscando desesperadamente sentirse vivos, sentirse validados. He visto a mujeres destruirse físicamente tratando de mantener una juventud que se va porque han puesto su valor en algo que inevitablemente se desvanece. Y todo esto, hermanos, es síntoma de la misma enfermedad. Han olvidado que su valor viene de ser hijos e hijas del Dios Altísimo. Cuando sabes quién eres en Cristo, cuando tu identidad está arraigada en tu relación con Él, las tormentas de la vida pueden sacudirte, pero no pueden destruirte. Los fracasos no te definen, los éxitos no te inflan, las críticas no te hunden, porque sabes que tu valor es intrínseco, dado por aquel que te tejió en el vientre de tu madre, como dice el Salmo 139. Pero cuando te separas de esa verdad fundamental, te pierdes a ti mismo en el proceso y créanme, no hay soledad más terrible que estar perdido de uno mismo. Lo segundo que sucede cuando te separas de Dios es que pierdes la brújula moral y con ella la paz interior. Y aquí quiero ser especialmente claro porque vivimos en una cultura que nos dice que podemos crear nuestra propia moralidad, que cada uno puede decidir qué está bien y qué está mal para sí mismo. Eso suena liberador al principio, ¿verdad? Sin reglas, sin mandamientos, sin nadie que te diga lo que debes o no debes hacer. Pero déjenme contarles lo que he visto que pasa en la práctica: caos absoluto. Porque cuando cada persona decide por sí misma qué es correcto, te quedas sin fundamento para juzgar nada. Si tu vecino decide que está bien robar porque necesita el dinero, ¿quién eres tú para decirle que está mal si no hay una verdad moral objetiva? Si tu pareja decide que está bien la infidelidad porque se siente feliz con otra persona, ¿sobre qué base vas a argumentar que te ha traicionado si la felicidad personal es el único criterio? La ley moral de Dios no es un conjunto de reglas arbitrarias diseñadas para arruinar tu diversión, hermanos. Es el manual de instrucciones del Creador para sus criaturas. Es la descripción de cómo funciona mejor el ser humano, de qué lo hace florecer y qué lo destruye. Cuando ignoras esas leyes, no estás liberándote, estás como alguien que decide ignorar las leyes de la gravedad porque las encuentra restrictivas. Puedes declarar tu independencia de la gravedad todo lo que quieras, pero cuando saltes de un edificio, la realidad se impondrá. Lo mismo pasa con la ley moral de Dios. Puedes decir que el adulterio, la mentira, el egoísmo, la avaricia no son malos para ti, pero las consecuencias llegarán igual. He visto familias destruidas, niños traumatizados, carreras arruinadas, salud mental destrozada, todo porque alguien decidió que podía escribir sus propias reglas morales. Y aquí está lo que la gente no entiende hasta que es demasiado tarde. Vivir contra la ley de Dios no te hace libre, te hace esclavo de tus propias pasiones y caprichos. San Pablo lo dice claramente en su carta a los Romanos: cuando te entregas al pecado, te conviertes en esclavo del pecado. He conocido adictos al alcohol, a las drogas, a la pornografía, al juego, que comenzaron pensando que estaban ejerciendo su libertad, que estaban disfrutando de la vida, que no le hacían daño a nadie, y terminaron encadenados, controlados completamente por aquello que pensaban controlar. Porque así funciona el pecado, hermanos. Promete libertad, pero entrega esclavitud. Promete placer, pero entrega vacío. Promete vida, pero entrega muerte. Y cuando te has separado de Dios, cuando no tienes esa brújula moral clara, vas dando tumbos de una mala decisión a otra, justificando cada paso en falso, hasta que un día te miras al espejo y no reconoces a la persona que te devuelve la mirada. Pero incluso más allá de las consecuencias externas, lo que pierdes es la paz interior.
Y esta es una de las cosas más difíciles de explicar a alguien que no la ha experimentado. Cuando vives en pecado, cuando sabes en lo profundo de tu corazón que estás yendo contra el diseño de Dios para tu vida, hay una inquietud constante, un ruido de fondo que nunca se calla. Puedes distraerte con trabajo, con entretenimiento, con placer, con éxito, pero en esos momentos de quietud, en la noche cuando no puedes dormir, en los momentos de crisis, cuando las distracciones ya no funcionan, ese ruido se convierte en un grito. Es tu conciencia, que es la voz de Dios en tu interior tratando de llevarte de vuelta al camino. Puedes intentar silenciarla, puedes endurecerte contra ella, puedes racionalizarla y justificarte, pero nunca desaparece completamente. Y vivir así, hermanos, vivir en constante guerra interna entre lo que haces y lo que sabes que deberías hacer, es un infierno anticipado. Por eso cuando la gente viene al confesionario después de años de alejamiento, después de haber hecho cosas que los avergüenzan profundamente y reciben el perdón de Dios, muchos lloran de alivio. No son lágrimas de tristeza, son lágrimas de liberación. Es como si un peso de toneladas hubiera sido quitado de sus hombros. Esa es la paz que el mundo no puede dar. Esa es la paz que viene de estar en armonía con tu Creador, de saber que tu conciencia está limpia, que tus acciones están alineadas con la verdad. Y cuando te separas de Dios, pierdes acceso a esa paz y créeme, ninguna cantidad de éxito o placer puede compensar esa pérdida. He conocido a millonarios con úlceras por el estrés y he conocido a personas pobres que duermen como bebés porque tienen la conciencia tranquila. La paz de Dios no depende de tus circunstancias externas, depende de tu relación con Él y de vivir conforme a su voluntad. La tercera consecuencia de separarse de Dios es que pierdes la capacidad de amar verdaderamente. Y sé que esto puede sonar extraño al principio, porque la gente que vive alejada de Dios también tiene relaciones, también siente afecto, también experimenta conexiones con otros. Pero permítanme explicarles la diferencia entre el amor auténtico, ese amor agape del que habla el Nuevo Testamento, y lo que el mundo llama amor, que generalmente es una mezcla de atracción, necesidad, conveniencia e interés propio. El amor verdadero, hermanos, es un reflejo del amor de Dios, quien es amor por naturaleza. Dios no ama porque recibe algo a cambio, ama simplemente porque es su naturaleza. Dios amó al mundo entero de tal manera que entregó a su Hijo único, dice Juan 3:16, y no porque el mundo lo mereciera o se lo hubiera ganado, sino por pura gracia. Ese es el modelo del amor auténtico, sacrificial, incondicional, orientado al bien del otro. Cuando te separas de Dios, tu capacidad de amar así se atrofia porque el amor real requiere virtudes que solo se cultivan en relación con Dios. Paciencia, bondad, humildad, perdón, sacrificio. Fíjense en ese pasaje hermoso de San Pablo en 1 Corintios 13, donde describe el amor. El amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Hermanos, lean esa lista despacio y pregúntense honestamente, ¿pueden amar así por su propia fuerza sin la gracia de Dios? Yo les digo que no, que es imposible. Nuestro corazón caído, nuestro ego herido, nuestra naturaleza egoísta nos jala constantemente hacia el amor condicional. El amor que dice te amo mientras me hagas feliz, mientras seas útil para mí, mientras no me falles demasiado. He visto matrimonios que comenzaron con promesas eternas terminar en amargas batallas legales porque ninguno de los dos tenía una fuente de amor más allá de sus propias emociones cambiantes. Cuando el enamoramiento inicial se desvaneció, cuando llegaron los problemas reales, cuando tuvieron que sacrificarse el uno por el otro, no tenían las reservas espirituales para hacerlo. Porque el amor verdadero no es un sentimiento, es una decisión, es un compromiso, es una virtud que se practica incluso cuando no te apetece, especialmente cuando no te apetece. Y esa fuerza, hermanos, solo viene de estar conectado a la fuente del amor que es Dios mismo. Santa Teresa de Calcuta decía que no podemos amar a menos que primero hayamos sido amados. Y el amor de Dios es lo que nos capacita para amar a otros, incluso a aquellos que son difíciles de amar, incluso a nosotros mismos cuando nos sentimos indignos de amor. Cuando te separas de Dios, tus relaciones se vuelven transaccionales, utilitarias. Amas a la gente por lo que te dan: placer, seguridad, estatus, validación, compañía. Y cuando dejan de darte esas cosas, el supuesto amor se evapora. He escuchado a personas decir, ya no siento lo mismo,
necesito encontrar mi felicidad. Me he dado cuenta de que no me aporta nada. Y todo está centrado en el yo, en mis sentimientos, en mis necesidades. Eso no es amor, hermanos, eso es egoísmo disfrazado de romance. El amor verdadero pregunta qué puedo dar, no qué puedo recibir. Busca el bien del otro, incluso cuando cuesta, incluso cuando duele. Por eso, el símbolo central de nuestra fe es la cruz, el máximo acto de amor sacrificial. Cristo muriendo por nosotros cuando aún éramos pecadores, como dice San Pablo en Romanos 5:8. No esperó a que fuéramos dignos, no esperó a que lo mereciéramos. Nos amó en nuestro peor momento. Y esa es la tragedia de vivir separado de Dios, que pierdes la capacidad de experimentar y dar ese tipo de amor. Tus relaciones se vuelven superficiales, tus amistades son funcionales, tu matrimonio es un acuerdo de conveniencia mutua, y cuando llegan las tormentas de la vida, cuando realmente necesitas a alguien que se quede a tu lado, no por lo que puedes darle, sino simplemente porque te ama, descubres que has construido todo sobre arena. He visto a personas morir solas, rodeadas de conocidos, pero sin nadie que realmente los ame, porque pasaron toda su vida tomando en lugar de dar, usando a las personas en lugar de amarlas. Y eso, hermanos, es un destino que no le deseo a nadie. Pero es el resultado inevitable de vivir desconectado de Dios, porque Dios es amor, y sin Él el amor verdadero es imposible. Ahora quiero hablarles de algo que la gente raramente menciona, pero que he observado constantemente. Cuando te separas de Dios, pierdes el propósito y la vida se convierte en una carga insoportable. He hablado con ejecutivos exitosos que me dicen, Padre, he logrado todo lo que me propuse. Tengo la casa, el carro, la cuenta bancaria, la familia, pero me levanto cada mañana preguntándome ¿para qué? Y esa pregunta, hermanos, esa pregunta del ¿para qué? Es una de las más fundamentales y devastadoras cuando no tienes respuesta. Viktor Frankl, ese psiquiatra judío que sobrevivió los campos de concentración nazis, escribió que el hombre puede soportar casi cualquier cómo si tiene un porqué. Observó en los campos que quienes tenían un sentido de propósito, una razón para vivir, tenían más probabilidades de sobrevivir que aquellos que habían perdido todo sentido. Y ese sentido, ese propósito último, solo puede venir de algo más grande que nosotros mismos, algo eterno. Cuando vives separado de Dios, te inventas propósitos temporales pequeños que inevitablemente te decepcionan. Tu propósito es tener éxito profesional. Entonces trabajas incansablemente, sacrificas tu salud, tu familia, tu paz interior, finalmente llegas a la cima de tu campo y descubres que no significa nada. Que la satisfacción dura apenas unos días antes de que la pregunta regrese ¿y ahora qué? Tu propósito es criar a tus hijos. Entonces viertes toda tu energía en ellos, tu identidad completa se envuelve en ser madre o padre, y cuando crecen y se van te quedas vacío, sin saber quién eres o para qué estás aquí. Tu propósito es experimentar placer, entonces persigues cada sensación nueva, cada experiencia emocionante, pero descubres que los placeres tienen rendimientos decrecientes que necesitas cada vez más para sentir cada vez menos, hasta que nada te satisface. Estos propósitos temporales no son malos en sí mismos, hermanos. No está mal querer ser exitoso, criar bien a tus hijos, disfrutar de la vida. El problema es cuando los conviertes en tu razón última de existir, cuando los pones en el lugar que solo Dios debe ocupar. Porque todo lo temporal es por definición insuficiente para llenar un corazón hecho para lo eterno. Agustín tenía razón, nos hiciste para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. No hay logro humano, no hay relación terrenal, no hay placer sensorial que pueda satisfacer esa sed de infinito que Dios puso en nosotros. Es como intentar llenar el océano con un balde de agua, siempre faltará más, siempre habrá vacío. Y cuando finalmente te das cuenta de que tus propósitos autoimpuestos no te llenan, muchos caen en la desesperación, en la depresión, en el nihilismo. He visto a jóvenes brillantes decirme que no ven el punto de seguir viviendo, no porque les falte algo material, sino porque les falta algo existencial. Tienen comida, techo, oportunidades que generaciones anteriores ni soñaban, pero sienten que la vida no tiene sentido. ¿Y cómo va a tener sentido si la cultura les ha enseñado que son simplemente accidentes cósmicos, monos evolucionados sin propósito mayor que sobrevivir y reproducirse? Si eso es todo lo que somos, si no hay nada más allá de esta vida breve, entonces francamente tienen razón en sentirse desesperados. Pero la verdad, hermanos, la verdad gloriosa del Evangelio es que no somos accidentes, somos creación intencional de un Dios que nos ama.
Fuimos creados con un propósito eterno: conocer, amar y servir a Dios en esta vida, y ser felices con Él para siempre en la siguiente. Ese propósito le da significado a todo, incluso al sufrimiento. Cuando sabes que tu vida tiene un propósito divino, que estás aquí como parte de un plan más grande, que cada experiencia, incluso las dolorosas, están siendo utilizadas por Dios para tu crecimiento y su gloria, entonces puedes soportar las dificultades con esperanza. Como dice San Pablo en Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Eso no significa que todo lo que pasa es bueno, significa que Dios puede sacar bien incluso del mal, que Él está constantemente trabajando en tu vida con un propósito redentor, pero cuando te separas de esa visión, cuando pierdes esa conexión con tu propósito divino, el sufrimiento se vuelve absurdo, las dificultades son simplemente crueldad aleatoria del universo y la vida pierde su sentido. Y créanme, hermanos, vivir sin sentido es un tormento peor que cualquier dolor físico. Y ahora, déjenme preguntarles algo que quizás los haga sentir incómodos. ¿Cuántas de sus ansiedades, cuánto de su estrés constante, cuántas de sus noches sin dormir vienen precisamente de haber puesto su confianza en todo menos en Dios? La quinta consecuencia de separarse de Dios es que te vuelves esclavo del miedo y la ansiedad. Y esto es algo que veo cada vez más en nuestra sociedad moderna: personas paralizadas por la preocupación, ahogándose en ansiedades sobre el futuro, tomando medicamentos para poder funcionar día a día. Y no estoy hablando mal de los medicamentos cuando son necesarios, hermanos, pero estoy señalando que tenemos una epidemia de ansiedad que tiene raíces espirituales. Jesús lo dijo claramente en el Sermón del Monte: no anden afanosos por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo con qué se han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Cuando vives conectado a Dios, cuando realmente confías en su providencia, no significa que seas irresponsable o que no planees para el futuro. Significa que no vives atormentado por miles de escenarios catastróficos que probablemente nunca sucederán. Haces lo que puedes hacer, usas la inteligencia y los recursos que Dios te dio, pero confías en que Él tiene el control último de tu vida. Santa Faustina escribió en su diario que Jesús le dijo: las almas que tienen una confianza completa en mí no perturban mi corazón, sino que lo llenan de alegría. Y es verdad, hermanos, la confianza en Dios no es pasividad, es paz activa. Es trabajar como si todo dependiera de ti, pero confiar como si todo dependiera de Dios, como decía San Ignacio de Loyola. Pero cuando te separas de Dios, pierdes ese ancla de confianza y te conviertes en un barco sacudido por cada ola de incertidumbre. He visto personas destruirse con preocupaciones sobre cosas que nunca terminan sucediendo. Pierden años de su vida angustiados por su salud, su economía, su reputación, el futuro de sus hijos, las opiniones de otros, cada posible desgracia que podría acontecer. Y lo trágico es que mientras están tan ocupados preocupándose por el mañana, no están viviendo el hoy, no están experimentando la gracia que Dios tiene para este momento presente. Jesús también dijo: cada día tiene su propio afán. ¿Por qué añadir a los problemas reales de hoy las preocupaciones imaginarias sobre mañana? Es como cargar dos mochilas llenas de piedras cuando apenas puedes con una. Y la ironía es que cuando mañana llegue y se convierte en hoy, Dios te dará la gracia para enfrentarlo tal como lo ha hecho cada día de tu vida hasta ahora. Pero no recibes la gracia de mañana hoy, solo recibes la gracia para hoy. Cuando te separas de Dios, también pierdes la perspectiva eterna que pone todo en contexto. Todo se vuelve vida o muerte, cada problema parece el fin del mundo, cada fracaso es catastrófico. Porque si esta vida es todo lo que hay, si no hay nada más allá de estos 70 u 80 años, entonces sí, cada pérdida es absoluta, cada error es irreversible, cada sufrimiento es absurdo. Pero cuando tienes la perspectiva de la eternidad, cuando sabes que esta vida es apenas el preludio de algo infinitamente mayor y mejor, puedes mantener la paz incluso en medio de tormentas. San Pablo, que fue golpeado, apedreado, encarcelado, náufrago, perseguido, escribió: considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Esa es la perspectiva que te libera de la ansiedad paralizante. Saber que lo que estás pasando ahora, por difícil que sea, es temporal y lo que te espera en Dios es eterno. Pero cuando pierdes esa conexión con Dios, cuando ya no tienes esa esperanza trascendente,
te aferras desesperadamente a esta vida y a sus cosas como si fueran todo. Y ese aferramiento es la raíz de tanto miedo y ansiedad. Tienes miedo de perder tu trabajo porque tu identidad está en tu carrera. Tienes miedo de envejecer porque tu valor está en tu apariencia. Tienes miedo de que tus hijos fracasen porque tu sentido de éxito está en ellos. Tienes miedo de la muerte porque no sabes qué hay después. Todo se vuelve precario, frágil, amenazado. Y vives en un estado constante de alerta, tratando de controlar todo, de prevenir toda pérdida posible, agotándote en el proceso. Hermanos, esa no es forma de vivir, eso es simplemente sobrevivir en constante terror. Y la tragedia es que muchas personas pasan décadas enteras así, sin darse cuenta de que hay una alternativa, que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses 4:7. Lo sexto que pierdes al separarte de Dios es la capacidad de perdonar y de ser perdonado. Y esto, hermanos, es absolutamente crítico porque todos, absolutamente todos, hemos sido heridos por otros y hemos herido a otros. Vivimos en un mundo caído lleno de personas imperfectas que constantemente se lastiman unas a otras, a veces intencionalmente, más frecuentemente sin querer. Si no aprendemos a perdonar, si no experimentamos el perdón, nos convertimos en prisioneros del resentimiento y la culpa, y esas son dos de las cárceles más crueles que existen. Jesús vinculó directamente nuestra capacidad de perdonar a otros con recibir el perdón de Dios. Si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Suena duro, ¿verdad? Pero es porque el perdón es absolutamente central a la vida cristiana, es el oxígeno del alma. Cuando te separas de Dios, cuando no has experimentado la profundidad de su misericordia hacia ti, te resulta casi imposible perdonar genuinamente a otros. Porque el perdón real, el perdón que no es solo palabra, sino liberación genuina del corazón, requiere una transformación interior que solo Dios puede hacer. Humanamente hablando, cuando alguien te traiciona profundamente, cuando alguien abusa de ti, cuando alguien destruye algo precioso para ti, la reacción natural es el odio, el deseo de venganza, la necesidad de que paguen por lo que hicieron. Y eso es comprensible, eso es humano. Pero Jesús nos llama a algo sobrehumano. Nos llama a perdonar como hemos sido perdonados, a amar a nuestros enemigos, a orar por quienes nos persiguen. Y eso, hermanos, es imposible sin la gracia de Dios fluyendo a través de nosotros. He conocido a personas que han pasado décadas rumiando heridas del pasado, manteniendo vivo el resentimiento como si fuera un tesoro. Y lo que no entienden es que el resentimiento es un veneno que tomas esperando que mate a la otra persona. El que no perdona no está lastimando a quien le hizo daño. Se está lastimando a sí mismo, está permitiendo que esa persona siga teniendo poder sobre su vida años después del evento. He visto cómo el resentimiento destruye la salud física, cómo produce enfermedades psicosomáticas, cómo arruina relaciones presentes porque proyectas las heridas del pasado en personas inocentes, y todo porque no has podido perdonar. Pero el perdón no es algo que puedes forzarte a sentir, hermanos, no es fingir que no importa lo que pasó, no es olvidar o decir que estuvo bien lo que te hicieron. El perdón es una decisión de liberar a la persona de tu juicio y dejarla en las manos de Dios. Es un acto de la voluntad que se convierte en libertad del corazón cuando lo haces en el poder del Espíritu Santo. Y del otro lado está la culpa, esa carga aplastante de lo que hemos hecho. Cuando vives separado de Dios, no tienes dónde poner tu culpa, no tienes forma de procesarla adecuadamente. Puedes intentar negarla, racionalizarla, minimizarla, pero si tienes algo de conciencia, sigue ahí carcomiendo tu paz interior. He escuchado confesiones de personas que llevan 40, 50 años cargando la culpa de algo que hicieron, y cuando finalmente la confiesan, cuando reciben la absolución sacramental, es como si hubieran dejado caer un yunque que han estado cargando toda su vida. Las lágrimas que fluyen no son de tristeza, sino de alivio indescriptible. Porque Dios no solo perdona, Él olvida, Él lanza tus pecados al fondo del mar, como dice el profeta Miqueas, tan lejos como está el oriente del occidente, como canta el Salmo 103. Pero cuando te separas de Dios, cuando no vienes a su confesionario, cuando no experimentas su misericordia, te quedas atrapado en un ciclo de culpa y autocastigo que nunca termina. Porque por más que te prometas ser mejor, vuelves a fallar. Y cada fallo refuerza tu creencia de que eres basura, de que no tienes remedio, de que no mereces ser feliz. Algunos intentan resolver esto bajando sus estándares morales,
convenciéndose de que lo que hicieron realmente no estuvo tan mal, pero eso no funciona porque en el fondo saben la verdad. Otros se vuelven cínicos, duros, diciéndose que todo el mundo hace lo mismo, que no hay nadie bueno, que la moralidad es una ilusión, pero eso tampoco trae paz, solo trae una dureza de corazón que te deshumaniza lentamente. La única salida verdadera es el perdón de Dios. Es venir como el hijo pródigo, sucio, avergonzado, arrepentido, y permitir que el Padre te abrace, te limpie, te restaure a tu dignidad como hijo amado. La séptima consecuencia devastadora de separarse de Dios es que pierdes la esperanza verdadera, esa esperanza que no depende de las circunstancias, sino de las promesas eternas. Y hermanos, no estoy hablando de optimismo ingenuo o de pensamiento positivo superficial. La esperanza cristiana es algo mucho más profundo y robusto que eso. Es la certeza, basada en la resurrección de Cristo, de que la historia tiene un final feliz, de que el bien triunfará sobre el mal, de que el sufrimiento no es eterno, de que la muerte ha sido vencida. San Pablo escribió en 1 Corintios 15, si nuestra esperanza en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más dignos de lástima de todos los hombres, pero Cristo ha resucitado de entre los muertos. Esa resurrección es el fundamento de toda nuestra esperanza, es la garantía de que lo que Dios prometió se cumplirá. Cuando vives sin esa conexión con Dios, tu esperanza está completamente atada a las circunstancias cambiantes de tu vida. Tienes esperanza cuando las cosas van bien, la pierdes cuando van mal. Es una esperanza frágil, condicional, que puede ser destruida por un diagnóstico médico, por una pérdida financiera, por una traición, por cualquier de las 1000 tragedias que pueden ocurrir en esta vida quebrada. He visto a personas prósperas y aparentemente felices caer en depresión profunda cuando su